Gloria sea el Señor. Yo bendiga a la iglesia. Yo bendiga a los hermanos. Yo bendiga al pueblo del Señor. La paz y la gracia del Señor sea sobre cada uno de ustedes en esta hermosa noche. Sobre sus hogares, sobre su familia. Sea Cristo glorificado. Le da gracias a la hermana Vivian, al hermano Juan, por esta oportunidad, ya que en el pasado mes de diciembre me lo dijo con tiempo. Amén. Desde que me dio esta encomienda, ¿verdad? Pues he estado orando al Señor y preparándome. Tengo el tiempo suficiente, ¿verdad? Para prepararse, ¿verdad? Alabado sea Cristo glorificado. Y quiero agradecer también a todos los hermanos, ¿verdad? Que estuvieron orando, ¿verdad? Por mi viaje a El Salvador. Para los que no saben, pues apenas hace unas semanitas que llegué de El Salvador y de una victoria bien bonita. Además se siguen salvando. Dios sigue ministrando a la iglesia. Dios sigue tratando con la iglesia. Alabado sea el Cordero de Dios. Y estoy agradecido del Señor. Y si esos hermanos, ¿verdad? Que sigan orando por mí y los que se quieran unir sigan orando, pues ya en 10 días vuelvo a salir nuevamente. Estaré viajando a la República de Nicaragua nuevamente por 7º año consecutivo. Allá, pues para la gloria del Señor, estaremos celebrando el 4º aniversario de la Iglesia de Dios Pentecostal Arca de Restauración, de la cual yo soy fundador para la gloria del Señor. Y allí pues estaremos gozándonos con los hermanos allá en Nicaragua. Luego pasaré a la ciudad de Estelí y allí estaremos una cruzada de 3 días predicando la poderosa palabra del Señor. Que si estoy agradecido del Señor porque no hay nada mejor que orar los unos por los otros. Y desde que llegué, ¿verdad? Pues tengo en la mente, ¿verdad? Mi papá, pues, como ustedes saben, yo lo he testificado en otras ocasiones. Mi papá pues, me crió en el Evangelio desde pequeñito. Y si salgo 100 veces a la farmacia a buscar algo, el periódico, algo, él dice, ¿para dónde vas? Y yo voy para la farmacia, pues te voy a presentar en oración, y se va al cuarto y se arrodilla 5 minutos y ora por mí. Si salgo 20 veces al día, 20 veces ora por mí. Y eso es bueno, hermano, porque tener gente así que uno sabe que están orando constante, y por lo menos yo lo estoy viendo a él. Y a veces cuando no lo veo en la casa, que lo busco y no lo encuentro, pues cuando voy para el cuarto caminando por el pasillo, lo veo arrodillado ahí al lado de su cama, ¿verdad? O si no está leyendo la Biblia en un rincón. Y ese fue el fundamento, ¿verdad? Eso fue lo que me enseñó en aquel tiempo cuando yo era un niño y era joven, ¿verdad? Ya un anciano de 84 años y todavía lo sigue haciendo. Y cuando tenemos familiares así que están en ese mismo sentir, en esa misma búsqueda, ¿verdad? De ese temor de Dios, ¿verdad? Nos debemos sentir agradecidos del Señor, ¿verdad? Por lo bueno que Él ha sido con cada uno de nosotros, ¿verdad? Y yo gracias al Señor, pues me siento bien agradecido de haber tenido unos padres, de tener unos padres que todavía en su ancianidad pues le sirven al Señor y adoran y glorifican al Señor. Y me han dado ese ejemplo desde niño y todavía me lo siguen dando siendo unos ancianos. En esta hermosa noche del Señor, ¿verdad? Pues yo quiero, ¿verdad? Compartir un versículo de la palabra muy conocido. Yo sé que hemos escuchado muchas prédicas sobre ese pasaje bíblico. Ese fue el pasaje bíblico que el Señor me dio. Y por eso le digo a la hermana Vivian, ¿verdad? Con el tiempo, ¿verdad? Uno se va preparando, ¿verdad? Y si le voy pidiendo dirección al Señor, Señor, ¿por dónde tú quieres que me mueva? ¿Por dónde tú quieres? ¿Cuál es la necesidad? Siempre digo, ¿verdad? Que cuando uno predica, el Señor le viene hablando a uno primero. Y el Señor le señala a uno primero y después lo demás. A la voz que glorificado. Por aquí fue por donde el Señor me llevó este pasaje bíblico que quiero compartirlo con ustedes. Yo quiero de los hermanos que están, que tengan su Biblia, ¿verdad? Si con la reverencia que merece el Padre, ¿verdad? Se pueden poner de pie. Y vamos a buscar en nuestra Biblia un pasaje muy conocido que se encuentra en el libro de los Gálatas, en el capítulo 6, versículos 7 y 8. Ahí nos vamos a ubicar. Y ahí vamos a estar hablando algo de la palabra del Señor. Cuando lo tengan dicen amén, y el que no lo tenga diga aleluya. Gloria sea el Señor, sea Cristo glorificado. Hay poder en Jesús. Toda la gloria y toda la honra es tuya. Gálatas capítulo 6, versículos 7 y 8. Cuando lo tengan dicen amén, y el que no lo tenga diga aleluya. Hay poder en Jesús. Amén. La palabra lee en el nombre del Padre y del Hijo y la comunión del Espíritu Santo. Amén. Amén. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Gloria sea Dios. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, nombre que es sobre todo nombre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, Dios mío, en esta hora te presento esta palabra, Señor amado, que nunca retorna atrás vacía, y conforme a la necesidad de nuestras vidas, Padre amado, tú vas a hablar, tú vas a ministrar, tú vas a tocar, tú vas a redarguir, tú vas a bendecir a través de ella, Señor amado. Y conforme a esta palabra, Señor amado, tú harás la obra que has comenzado y la terminarás según la comenzaste, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te doy la gloria y te doy la honra. Amén y amén, Señor. Se puede sentar, pero no dejen de adorar al Señor.
Mire el hermano que está a tu lado y hazle esta pregunta. ¿Qué estás sembrando? Esa es la pregunta que todo el mundo la hemos escuchado millones de veces, pero que te la hagan a ti directamente. ¿Qué estás sembrando? Allá para los años 70, porque ya yo soy de una época no muy atrás de los 40 ni de los 50, en esa época, en los años 70, 60, 70, en los pueblos del centro de la isla, cuando yo estudiaba en la escuela elemental, cuando yo estudiaba en la escuela intermedia, quinto, sexto, séptimo grado, escuela intermedia, octavo grado, para los pueblos del centro de la isla había una clase en aquel entonces que le llamaban agricultura vocacional. En otros lugares tenían artes industriales, pero en los pueblos del centro de la isla, porque era una zona de campo, pues había una clase que se llamaba agricultura vocacional. Y recuerdo que yo me matriculé en esa clase, otros se matricularon en la clase de artes industriales, porque les gustaba el picar madera y el serruchar y qué sé yo qué, y máquinas eléctricas. Pero a mí me gustaba el campo y la agricultura, porque como dije en un pasado, ¿verdad? Yo vengo de un hogar de padres y familia agricultora, abuelos agricultores, madres que cogían café también y íbamos a la siembra. Pero en esa clase de agricultura vocacional, siendo yo un muchacho, me gustaba la clase porque siempre que entrábamos a la clase el maestro traía un tema y ahí nos enseñaban a cada uno de nosotros, a los estudiantes, cuál era la técnica y el procedimiento de la siembra. ¿Cómo era la siembra? Los que saben de agricultura, los que son de acá del área del campo, saben que la siembra es un proceso. Las hermanas que les gusta sembrar las flores, tener sus jardines bonitos, tener sus flores, sus rosas, sus claveles y sus margaritas y sus diferentes arreglos, saben lo que es la siembra. Y recuerdo que ese maestro, durante la clase, en lo teórico, nos enseñaba la profundidad y la distancia que tenía que haber entre una semilla de café cuando la íbamos a sembrar. Los que vamos caminando por las calles, por las carreteras, que los que les gusta hacer turismo interno, yo le gracias a Dios que detuve eso de hacer turismo interno, yo antes cogía toda la isla. Y a veces los que viajan por la isla, de momento pasan por ciertas carreteras donde ven unos sembradíos de café, que usted ve las líneas. Cada matita de café en su línea. El que siembra plátano, ve los sembradíos de guineo y plátano, usted ve la siembra ahí derechito, y usted mire, todo está bien ubicado. A mí me enseñaron esa técnica de cómo sembrar el café, porque el producto era lo importante, qué es lo que queremos cosechar. Las hermanas que se dedican a la siembra de las flores, pues cuando siembran una mata de rosas, pues quieren ver rosas. El que siembra plátano, que es agricultor, pues quiere cosechar plátanos. El que siembra los guineos, guineos. Y cuando el maestro nos enseñaba las técnicas de las diferentes siembras, de cómo se sembraban, también nos enseñaba cuáles eran las diferentes razas de animales, el ganado, cuántas especies de vacas y cosas así. Porque eso fue lo que nos enseñaron en las clases de agricultura vocacional, de la cual yo pertenecí también a los futuros agricultores de América en aquel entonces. Y cuando en el 1980, principios de los 80, yo tuve aquel encuentro con el Señor, como he dicho en otras ocasiones, nacido y criado en el Evangelio, Dios me llevó a una congregación donde se me enseñó la palabra. Y cuando yo comencé a aprender y a absorber lo que se me estaba enseñando, yo pude hacer una comparación de lo que es la siembra. Ya dije anteriormente que cuando sembramos verduras, sembramos guineos, sembramos café, esperamos cosechar eso. Pero nosotros los creyentes, en el camino del Señor, estamos llamados a sembrar. Por eso le dije que se hicieran esa pregunta. ¿Qué estás sembrando? Pero para el espíritu. Y me acuerdo que en ese entonces, año 1980, principios de los 80, yo conocí a dos jóvenes en aquel entonces, unos hermanos de oración,
que se pasaban en los montes y se pasaban ayunando y se pasaban retirándose. Y cuando yo tuve aquel encuentro directo con el Señor, que verdaderamente yo quería servir al Señor, hacer algo para Dios, yo comencé a juntarme con esos hermanos. Y esos hermanos me invitaban para los montes y a veces estábamos de 6 de la tarde a 6 de la mañana, o nos retirábamos un viernes y salíamos el sábado por la mañana, hasta que poco a poco yo fui adquiriendo conocimiento de las cosas del Señor, porque cuando estamos en los caminos del Señor estamos recibiendo leche como el bebé. Y poco a poco me fueron dando la verdura. Y poco a poco me fueron soltando. Y a veces el pastor me decía, hermano Moisés, voy a predicar para Barranquita, ¿te quieres ir conmigo? Comenzando en los caminos del Señor, y dice, así, yo me quiero ir con él. Y yo me iba a gozar. Después con el tiempo fue que yo pude notar y darme cuenta la razón por la cual él lo hacía. Para que yo viera el ejemplo de lo que es la búsqueda de Dios. Él fue quien me enseñó a mí lo que es retirarse. Él fue quien me enseñó a mí lo que es apartarse con el Señor. Él fue quien me enseñó a mí lo que es la búsqueda y el sometimiento y ese tiempo de búsqueda que necesitamos cada uno de nosotros, porque necesitamos sembrar para poder cosechar. Ahora la pregunta es, ¿qué yo estoy cosechando? Pero ¿qué yo espero de esa cosecha? ¿Qué yo espero de esa siembra? Posiblemente ustedes los que están aquí llevan muchos años en el Evangelio, hasta más que yo, 30, 40, 50 años en el Evangelio, y la pregunta que les dije que se hicieran hoy, tal vez los puso a pensar. Llevo 40 años, 50 años, pero ¿qué yo he sembrado? ¿Qué estoy cosechando? Porque desde que yo comencé los caminos del Señor, a buscar de Dios, a meterme con el Señor, a buscar su presencia, a buscar su rostro, es porque yo quería cosechar algo. Yo no quería ser un cristiano más del montón. Si yo aspiro a un ministerio, si yo aspiraba a hacer algo en la obra del Señor, yo tenía que someterme y buscar la presencia del Señor. Yo recuerdo que en el 1989, luego de esa preparación y esa búsqueda de aprender a retirarme con el Señor, estar apartado 3, 4 días metido con el Señor en un cuarto encerrado, buscando la presencia de Dios, porque yo quería hacer algo para Dios. Yo no quería quedarme siendo un creyente más de una banca. Me recuerdo que después de esa preparación, el Señor me saca de Puerto Rico y me lleva en el 1989 al estado de Pensilvania. Y allá fue un proceso también, un ambiente distinto, iglesias distintas, un pueblo distinto, una comunidad distinta. Pero cada año yo venía a Puerto Rico, yo visitaba a mis papás y yo viajaba a Puerto Rico. A veces venía una vez al año, a veces venía 2 veces al año. Había veces que venía cada 2 años, pero yo venía a visitar a mis papás. Pero en ese lapso de tiempo que estuve en los Estados Unidos y en esos viajes esporádicos que hacía, yo comencé a notar que aquel pueblo que yo conocí, que yo dejé, que buscaban, que oraban y que buscaban la presencia del Señor, como que ya se habían apagado. Y yo veía que ese pueblo que antes estaba bien consagrado, que antes llegaba a la casa del Señor con ese deseo de ver la presencia de Dios, ya no era el mismo. Y lo digo por experiencia, porque me gusta hablar por experiencia. Y si cuento una experiencia de otra persona, me quiero asegurar de que esa experiencia fue real. Yo hablo por mi experiencia. Y recuerdo que luego en esos viajes, mientras yo venía de Estados Unidos para acá, veía que las iglesias ya no eran diferentes, los cultos eran distintos, la programación era distinta, el ambiente era diferente, todo se había convertido en una mecánica, en un reloj. Era algo que no fue donde yo crecí. Por eso es que la palabra dice que nos guardemos de lo que hemos oído y hemos aprendido. Por eso es que yo digo que yo me gusta mantenerme en la línea donde a mí se me enseñó la palabra. Por eso yo siempre digo que ese libro negro que está ahí, como decía mi pastor, ese libro prieto, hay que predicar lo que está ahí, como está, crudito, sin añadir y sin quitar. Pero recuerdo que en el año 2015, no va mucho, apenas 5 años atrás, yo venía a Puerto Rico, ya yo veía las iglesias que no estaban iguales en Puerto Rico. Muchos pastores que yo conocía ya no eran los mismos, las iglesias cambiadas, el sistema de adoración era diferente, ahora todo era un entretenimiento, un pasala bien, siente la chile, venga al culto, toma parte, ya se acabó el evento, vámonos. Y como llegamos, nos fuimos. Y sinceramente, hermano, lo digo porque fue por mi experiencia personal. Cuando yo llegaba a Puerto Rico, yo me le escondía a los pastores. Usted dirá, hermano, ¿por qué usted se le escondía a los pastores? ¿Sabe por qué yo me le escondía a los pastores? Porque yo me había convertido
ya yo había tomado la actitud de Jonás. Ya yo había tomado la actitud de Jonás de no predicar más en Puerto Rico. Y yo decía, yo no voy a predicar más. Y yo lo que deseaba en el corazón, que la mano de Dios cayera sobre todas las congregaciones de Puerto Rico y las enderezara. Ese era mi corazón. Yo veía a los pastores cuando yo salía por ahí, por Bayamón, por lo que es lo que me encontraba, yo le cruzaba, me metía por un callejón, me metía por otro lado para no encontrarme con él. ¿Sabe para qué? Para que no me invitaran a predicar a sus iglesias. Porque yo había propuesto en mi corazón no predicar más en las iglesias en Puerto Rico. Me siento orgulloso de haber nacido en esta tierra. Me siento orgulloso de haber nacido en el campo y saber lo que es la siembra, lo que es la agricultura, lo que es sudar, lo que es coger café, lo que es coger café bajo la lluvia, lleno de abayalde, picado, bajo lluvia, bajo truenos y centellas, pero había que coger el grano. Porque para eso fue que se sembró. Y cuando yo comencé a sembrar para el espíritu, porque quería cosechar algo para el espíritu, y yo me le escondía a los pastores. Y buscaba la forma de que no me vieran. Y me regresaba a Estados Unidos. Y venía a Puerto Rico y me seguía escondiendo a los pastores. No quería predicar más en Puerto Rico, que le caiga un rayo a las iglesias de Puerto Rico. Que se enderecen las iglesias. Pero un día yo me senté a analizar. Y me senté a meditar. Y yo dije, es mejor. No esperé que el Espíritu Santo me metiera un fuetazo, ni me amonestara, ni esperé que Dios bajara del cielo y me dijera algo. Yo mismo me senté y me puse a analizar. Yo es mejor que coja para mi número y comience a hacer lo que el Señor quiere, lo que Él me mandó a hacer. Y un día dije, Señor, yo voy a hacer tu voluntad. Porque yo no quiero que por ahí por casualidad se esté preparando un pez grande y que me trague, como le pasó a Jonás. Da tristeza, da grima, causa dolor ver iglesias que en el pasado, congregaciones que en el pasado eran iglesias de avivamiento, que eran iglesias de fuego, que la gente cuando era el día de culto eran locos por vestirse y salir para el templo porque sabían que en la casa de Dios iba a haber algo sobrenatural, porque algo tenía que pasar. Gente que llegaban enfermos y salían sanos. Gente que llegaban con problemas del hogar al templo a llorar en el altar y cuando salían del templo a la casa encontraban el problema resuelto. Madres que llegaban al altar llorando, gimiendo por sus esposos inconversos que le daban candela porque eran unos alcohólicos, o hijos que estaban en los vicios, que salían de las casas después de tantos años de oración, de ayuno, pidiendo la oración, y cuando llegaban a la casa, sus hijos allá en sus casas, y en menos de 24 horas visitando el templo también. Qué bonito cuando veníamos a la casa del Señor aquellos años. Y cuando cantaban el primer corito, las hermanas salían danzando en el Espíritu Santo. Habían bautismo en el Espíritu Santo. Se anhelaba recibir el bautismo del Espíritu Santo. Hoy la gente no anhela en eso. Porque sudo, se me ensucia la ropa, se me mancha. No quiero sudar. Y yo me había convertido en un Jonás en el siglo XX. Duele, da tristeza profunda. Cuando usted que vivió esa época y hace la comparación hoy, las iglesias de hoy no es ni la sombra de lo que eran en el pasado. Cuando yo me puse en esa actitud de no predicar más en Puerto Rico y le decía a Dios que le caiga un rayo a las congregaciones, que Dios comience a limpiar altares, que Dios comience a sacar pastores corruptos, inmorales, llenos de pecado, que Dios comience a sacar el pecado a la luz como hacía antes, porque Dios no ha cambiado. La Biblia dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por todos los siglos. Y hay gente que se cree que Dios ha cambiado, porque estamos en el siglo XXI, se cree que Dios ha cambiado y Dios es el mismo. Y Dios está dando oportunidad y Dios está tratando con la iglesia, y yo lo digo porque lo estoy viendo en Centroamérica donde voy a predicar. Dios está tratando con la iglesia. Y voy virado ahora cuando vaya a Nicaragua. Este es el 7º año corrido que voy a Nicaragua porque Dios puso en mi corazón visitar Nicaragua. Y allí me estoy concentrando por 7 años. Porque la iglesia necesita un despertar. La iglesia necesita un sacudimiento. La iglesia necesita un remesón. Cuando pasaron estos temblores recientes,
La gente escandalizada por ahí, terrible. En todas las plazas dando cultos de oración. Y se dio un culto en la plaza de Corozal, y se dio un culto en la de Toalta. Y todo el mundo se movilizó. Y la gente escandalizada. Yo le saqué provecho a los temblores, hermano. ¿Usted sabe cómo yo le saqué el provecho? Gente me llamaban a mí, diciendo, hermano Moisés, ¿usted cree que pueda venir a Tua Baja, a ungir 2 casas, a orar por la familia? Ahí el Señor me metió. Hermano Moisés, ¿usted puede venir a Bayamón, a ungir 2 casas, a ungir una familia? Allá yo me metí, en pleno tiempo del apogeo de los temblores. Y yo decía, si este mover es para bendición, que siga temblando Puerto Rico todos los días, para que se sigan llenando las plazas todos los días de hermanos a orar. Recientemente un hermano se me acercó y me dijo, ahí en el monte Plaza Acuario, hermano Moisés, ¿cuándo vuelve para la plaza de Toalta? Hay hambre, hay necesidad, hay vidas que no conocen al Señor, que están esperando que usted llegue allá. El mismo día del temblor, el día 7, Dios me llevó una vida a casa. Entró por los portones de donde yo vivo y me vio en el balcón afuera con mi papá, abajo. Y dio la vuelta y se estacionó y me miró, hermano Moisés, yo le bendiga, yo lo saludé. Me dice, hermano Moisés, ¿usted sabe que yo vengo? No es cristiano. ¿Usted sabe que yo vengo? Yo vengo porque desde que entré por esos portones y lo vi a usted hoy, algo me dijo dentro de mí, ¿de dónde, hermano Moisés? Porque oré por ti. Hay una necesidad terrible. Que los temblores se calmaron. Y como que la iglesia volvió a lo mismo, a la rutina de atrás otra vez. ¿Sabes qué, hermano? Yo no sé qué tú estás sembrando. Las almas se las está llevando el diablo. Yo estoy sembrando porque yo quiero alcanzar vida eterna. Yo estoy sembrando porque quiero alcanzar una corona de vida. Yo estoy sembrando porque quiero unas vestiduras blancas. Pero ¿qué yo estoy sembrando? Con 5 minutos de oración en las mañanas. Y con 5 minutos de oración en las noches de acostarme. Y con 1 hora de oración los lunes forzados, si es que viene a orar, ¿usted cree que con esa hora y 10 minutos, usted se cree que va a reprender el demonio? Se equivocó. Si yo no siembro espiritualmente, oración, ayuno, búsqueda profunda, momentos apartados con el Señor, si yo no busco la presencia de Dios, ¿cómo rayos me le voy a enfrentar yo a un demoniado? ¿Cómo rayos me le voy a enfrentar yo a una persona poseída de demonios que hizo un pacto con Satanás como me pasó en Paraguay? Si yo no oro, ¿qué tengo yo? ¿Qué sembré? ¿Qué espero yo cosechar? ¿Qué estoy sembrando espiritualmente? Cuando se va la luz prendemos una vela. Y la vela se sigue gastando la vela. Y llega un momento que la vela se apagó. O llegó un viento de momento y la apagó. ¿Sabe qué? Hay hermanos en el pueblo de Dios hoy, y lo digo generalizando, que están más apagados que una misma vela. Todo es conforme, todo es confort. Todo es, hoy hay culto, hoy me quedo, está lloviendo, hoy no voy. No, yo me voy a quedar en casa comiéndome una galletita rica con mantequilla y chocolate caliente. Hoy el día está lluvioso, yo me quedo en casa. Pero ¿qué yo estoy sembrando para Dios? Yo me propuse en mi corazón no contaminarme. Yo me propuse en mi corazón servirle a Dios. Yo me propuse en mi corazón servirle a Él. ¿Con qué autoridad si yo soy un apagado? Si yo soy un cristiano esquelético, seco, muerto. ¿Con qué autoridad yo le voy a decir al impío, ven a Cristo? ¿Con qué autoridad yo le voy a decir al brujo, al hechicero, al santero, al espiritista, a la lesbiana y a la prostituta que vengan a Cristo? Si estoy apagado. Si no he sembrado. Llevo 30 años, pero no he sembrado. Porque llego al templo y es una rutina. Y me voy como llegué. Hay un pasaje en la Biblia que Dios puso en mi corazón, que yo sé que todos aquí lo han leído. Hechos capítulo que yo quiero que lo busquen. Hechos capítulo 3. Ahí vemos un pasaje muy conocido.
donde dice que Pedro y Juan iban a la hora de la oración al templo. Pero dice que allí sentaban a un cojo a la puerta del templo de la Hermosa para que pidiera limosna de todo el que entraba. Yo quiero leerlo con detenimiento. Hechos capítulo 3. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba la Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que les diese limosna. ¿Usted sabe cuántos limosneros hay por ahí esperando recibir algo de usted? ¿Usted sabe cuántos limosneros espirituales hay por ahí esperando que usted le hable? Y hasta lo mira, y hasta como que busca conversación con usted, usted no lo conoce usted. Están pidiendo, están esperando algo. Pero dice el versículo 4, Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él se estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Hay muchos en la calle que están esperando algo de usted. Hay muchos en la calle que están esperando algo de mí. Hay muchos que están en la calle esperando algo de cada uno de ustedes. Y Dios no los pone todos los días en la calle, todos los días Dios le pone a alguien a usted. No me diga que no, porque todos los días Dios le pone a alguien. Que usted le hable es otra cosa. Que usted deje pasar esa oportunidad de predicar el Evangelio de Jesucristo a esa vida, que tal vez le quedan horas de vida y usted ni lo sabe. Que fue a la clínica del doctor a un chequeíto y allá se encontró otro paciente que está peor que usted. Y que tal vez cuando el médico lo vaya a chequear a él, le va a dar la mala noticia de que le quedan horas de vida. Y usted ahí se enteró de que el médico le dijo eso porque el paciente salió llorando y usted no le dijo ni pío. Yo estoy sembrando para cosechar. Entonces él se estuvo atento esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata, ni oro, pero lo que tengo te doy. Aquí quiero llegar. Si yo soy un cristiano wishy-washy, apagado, que no oro, que no ayuno, que me conformo con 5 minutos en la mañana, con 5 minutos antes de acostarme, con 1 hora de oración, los cultos de oración, si es que viene a orar. ¿Qué usted tiene para darle al cojo? ¿Qué tengo yo para darle a aquel que está en necesidad? Pedro y Juan no tenían oro ni tenían plata. Pero él le dijo, pero de lo que tengo te doy. ¿Qué tenía él? Un hombre de ayuno, un hombre de oración, un hombre de sometimiento, un hombre de búsqueda. Amajadito con Juan ahí los dos, metió en el fuego de Dios. Metió en la búsqueda de Dios, buscando la presencia, buscando presencia, buscando presencia, buscando presencia, buscando presencia. El día de hoy se la pasó lloviendo desde ayer. Pero desde la semana pasada yo hice todas las tareas que tenía que hacer en la casa. Corté el patio, hice compras, hice todo lo que había que hacer, pagué las deudas, los biles, las cuentas. Y el día de hoy, en medio de la lluvia, sabía que no tenía que hacer, la pasé todo el día encerrado. Si en todo el día salí 45 minutos a atender a mis papás que estuvieran bien y volver a encerrar, fue mucho. Porque hay que buscar presencia. Hay que buscar a Dios. Hay que orar. Hay que ayunar. Hay que pagar un precio. Si queremos llegar a algo, si queremos hacer algo para Dios, hay que pagar un precio. No porque yo hable lindo, porque me sepa expresar, porque tuve universidad, porque tuve preparación académica, eso es suficiente. No, si soy un apagado, no sirvo para nada. Míranos, no tengo oro, no tengo plata. Mano Miguel, yo no tengo nada, pero de lo que tengo te doy. Cada vez que yo salgo para uno de mis viajes,
Yo le digo al hermano pastor, cuando vaya a despedir el culto a la oración final, yo voy a pasar para que usted ore por mí. ¿Saben por qué yo voy donde él? Porque yo sé que él es un hombre de oración. Y quiero que me eche la bendición pastoral antes de yo salir a mi viaje. Pero si usted no ora, si usted no ayuda, si usted no busca de Dios, si usted es un apagado, no me ponga la mano encima. Lo digo hoy, con la autoridad que Dios me ha dado de mis 35 años sirviéndole al Señor. A mí no me gusta que me estén poniendo las manos encima. Hermanos que yo sé que no oran, que son unos carnú, a mí no me gusta que me pongan las manos encima. Gente que no ora, que no ayuna, que se conforma, dice voy a ayunar, voy a levantar a las 6 de la mañana en ayuno y oración hasta el mediodía, un ayuno corto. Voy a hacer un ayuno corto de 6 a 12. Y se levantan, fregan, lavan, cocinan. Y en todas esas 6 horas ni oran ni leen palabra. Están pasando hambre. Llegó un aniversario familiar, un cumpleaños, y aquí yo estoy metido. Llegó la Navidad, la familia se reúne. Yo lo he visto. Creyentes que no se pierden una fiesta familiar y los familiares son inconversos todos y allí no están predicando la palabra. Y allí los familiares están con la cerveza, con la Heineken, con la Budweiser, con las mezclas, con la música mundana y ellos sentados tomándose la Coca-Cola. No están predicando. No, yo no le puedo hablar a la familia del Evangelio porque se enojan. Pero te fuiste para la fiesta cuando te invitaron a las Navidades. Hace unos meses atrás se celebró Navidad, diciembre, y todo el mundo a Jesucristo en el pesebre. Ya por ahí viene la semana tradición, la Semana Santa, ahorita lo crucifican. Se ha convertido la iglesia en una rutina. Yo soy a lo contrario. Cuando llega Navidad predico crucifixión. Cuando llega la crucifixión predico nacimiento. Nos hemos convertido en imitadores de las tradiciones del mundo. Llegó el día de San Valentín y todo el mundo decolorado. Parece que fueron a Haití a hacerse los brujos. Y caminan de acuerdo a la tradición de hombre, de acuerdo al calendario humano. Ya lo verán. Hay creyentes en el pueblo de Dios que lo que les falta es que se le pongan la ceniza en la frente. Y como son unos esqueléticos, como son unos escombros espirituales, como son de rutina, como son de programas de hombres, pues a ellos no les importa. Yo estoy orando por un avivamiento. No un avivamiento de romper sillas y dar empujones. Yo estoy esperando un avivamiento de ver a la gente de forma natural desfilando al altar. A orar, a buscar rostro y presencia. Yo estoy orando por el bautismo en el Espíritu Santo. ¿Cuándo fue la última vez que usted vio a alguien bautizándose en el Espíritu Santo? Que salió de momento brincando y saltando y hablando en lengua. ¿Cuándo fue la última vez que usted lo vio? Apagado. Ahora en las redes sociales y en la televisión lo único que se oye es el coronavirus. Coronavirus por aquí, coronavirus por allá. Y se está muriendo la gente. En estos viajes que yo hice recientes, en todos los aeropuertos, gente con máscara. Miedo a cachar una enfermedad. La Biblia dice que no habrá plaga que toque nuestra morada. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. He aquí que estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Venid a mí todos los trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Venid a mí, entremos a cuenta.
No seamos conformes, hermano. Busquemos presencia. Busquemos a Dios de verdad, de corazón. Hoy el día está apropiado para quedarse en la casa comiendo galletas ricas con mantequilla y café. Hoy el día está apropiado para quedarnos en la pantalla de 50 pulgadas viendo a Netflix una película. Y mientras muchos se quedan en las casas, en las diferentes congregaciones, en la casa un día como hoy, viendo películas, viendo cosas mundanas, viendo basura del diablo, Dios grabando. Dios grabando. Y cuando estemos ante la presencia de Él, no me va a enseñar esa película. Este día no fuiste al culto, pudiste ir y no fuiste. Te quedaste viendo basura. Hay mucha gente que están llenos, pero no del Espíritu, llenos de basura, llenos de inmoralidad, llenos de corrupción. El peor virus que está matando a la humanidad es el pecado. Hace unas semanas atrás, Dios puso una inquietud en mi corazón de comenzar a los principios cuando yo comencé en los caminos del Señor, cuando yo no era ni evangelista ni misionero, a predicar por las calles, a repartir tratados. Dios puso esa inquietud en mí otra vez, porque todo eso se perdió, ya no se ve. Yo recuerdo cuando yo me iba con 300 tratados en esta mano, mi esposa con 300 en la mano de ella por otra serie, yo otra en Bayamón. Ella por una serie, yo por otra, repartiendo tratados, toma. Ponemos para el centro médico, ponemos para el regional, a repartir tratados, a la gente esperando que abrieran las oficinas para ser atendidos por los médicos. Y yo predicando palabras y la gente se ponía a leerla. Eso no se ve. Ya la gente no se ve con megáfonos aquí enganchados solo en una esquina predicando la palabra. Últimamente se está viendo uno, dos o tres por ahí. Y Dios puso esa inquietud en mi corazón de volver a ese tiempo. Porque nos están saliendo. Los que se dicen que están preparados, los que se dicen que tienen institutos, los que se dicen que predican, pero no salen. ¿Y sabes qué? Aquel plano que Dios puso en mi cabeza hace muchos años atrás, lo volví a dibujar y lo volvió y se montó un equipo de sonido casero acá, al alborotar. Si los reggaetoneros del diablo están por ahí con esa música mundana, alta a todo volumen, hablando sandeces, vulgaridades contra la mujer, y hablando malo, pues yo voy para la calle a alborotar también. Mi mamá me dice, ten cuidado, el que está conmigo es más grande. La iglesia le ha cedido el terreno al diablo. Por eso yo dije en esa ocasión, no predico más en Puerto Rico, que se la lleve el diablo. Pero yo voy para la calle otra vez. Ahí está hermano José, que vio aquel equipo que yo monté casero acá. Voy para la calle a recuperar ese terreno que nosotros mismos la iglesia le hemos cedido. Así que si por casualidad encuentras un ruido por ahí, un alboroto por ahí, quizás sea yo solo, o sea yo con José, o sea yo con un hermano de por allá de la iglesia de Dios Pentecostal de Toda Baja. Pero yo voy para la calle. Porque las almas se están perdiendo. Nosotros sabemos los que estamos aquí que esto es un taller de preparación.